Y bueno, de acá se fueron preparando ya para continuar su carrera, que siguió en Buenos Aires y después ya se fueron a Europa, ¿no? Pero era, la verdad que ellos vivían en una casa que les prestaron en la calle Belgrano, una casa que todavía está, que era de Fagnani, y vivían todos en comunidad, pero Sí. comunidad abierta, abierta, o sea, nosotros íbamos y entrábamos como si fuera un lugar público, digamos, ¿no? Vos entrabas y a la casa, y ahí estaban ellos haciendo sus cosas, qué sé yo. Sí, muy lindo, muy Muy particular. interesante esa experiencia. Sí, seguro. Bueno, Yari, Julia, ¿quién más? Oriana. A ver, ¿quién tiene alguna preguntita? Sí. Te quería preguntar si en Zárate la gente en el momento de la dictadura era consciente de lo que estaba pasando, porque como que hay gente que quizá en el momento querían ocultarlo, no querían ver y se hacían como, sí, lo que no pasaba, lo que no pasaba nada en ese momento, o vos creías que la gente todos estaban conscientes. No, mirá, yo te voy a contar una cosa que tiene de utilidad para el día de hoy. En ese entonces, el peronismo tenía grandes problemas, ¿no es cierto? Porque tenía varias facciones y una de ellas era realmente un comando fascista, que era la AAA. Pero eso, más allá de eso, digamos, en general, tanto los medios como todos los sistemas, digamos, que uno tiene para evaluar la realidad, la sensación que transmitieron todo el tiempo fue de que esto era una cosa que no se aguantaba más, que ya no se podía más, que ya no se puede más, que esto es un desastre, que es una catástrofe. En realidad no era tanta catástrofe, pero uno tampoco tenía todas las herramientas para saber qué era lo que estaba pasando en ese entonces, que era el gobierno. Y hubo varias crisis políticas, pues desde que se murió Perón es como que el gobierno se hizo incontrolable, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad es que, por ejemplo, Perón había hecho una cosa que se llamaba el pacto social con empresarios y un montón de cosas para tratar de generar una nueva cultura de desarrollo en el país. Eso, obviamente, que no fue avalado, o sea, todos los factores se presentaron a ese pacto, pero después no fue cumplido ese pacto. Y llevó al país a una situación muy difícil realmente. Y que según los medios de difusión, en los diarios y las radios y los grandes periodistas, era una situación insostenible. Así que para el grueso de la gente, salvo aquellos que éramos jóvenes y veíamos cómo nuestros amigos desaparecían, pero para el grueso de la gente, el golpe fue visto como una cosa que iba a ser buena, aunque vos no lo puedas creer. Para ellos iba a ser buena porque, digamos, como ya había, en realidad los comandos paramilitares ya habían empezado a trabajar antes del golpe, a través de la AAA, o sea que ya habían estado llevándose gente, ya habían matado gente en enfrentamientos, porque la idea de ellos era, bueno, tratar de eliminar a los grupos que ellos llamaban subversivos, ¿no es cierto? La que era la guerrilla, digamos, las guerrillas urbanas. Y bueno, entonces mucha gente dijo, bueno, pero ahora que vienen los militares, esto ya no va a ser más ilegal. Los militares lo van a combatir de forma legal. Y en realidad lo que no se sabía era que los militares ya tenían todo un plan para combatir a las guerrillas, pero de forma totalmente ilegal. O sea, secuestrando gente, haciéndolas desaparecer, matándolas y ocultando sus cuerpos. Bueno, y el plan no era solamente ese, digamos, de hacer desaparecer gente o matar gente, sino que era un plan que también involucraba lo económico. Entonces sí, hubo un cambio económico muy, muy, muy grande
en el cual se terminó, o sea, se destruyó gran parte de la economía o del desarrollo industrial que tenía la Argentina, ¿no? Que son planes muy parecidos a los que después se fueron repitiendo en otros gobiernos posteriores. Que me van cambiando las caras, me pongo nervioso. Así que si vos me preguntabas cómo lo veía la gente, al principio lo vio como un alivio. Y al poco tiempo, aquellos que tuvieron gente cercana, digamos, víctima de la represión, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y los Claro. otros lo vivieron como un periodo como cualquiera, qué sé yo, ¿viste? Y en Hay de realidad, todo. claro, y en realidad la verdad de lo que pasó no se hace masivamente pública, no se hace masivamente pública, porque no era que nosotros, o sea, nosotros los jóvenes sabíamos lo que estaba pasando, pero era muy difícil de transmitirle a la gente común, porque la gente común, ellos hacían su vida, ¿viste? Y los milicos los molestaban porque por ahí lo paraban para pedirle documentos, pero bueno, o por ahí conocían a alguno que llegaba, que si se llevaban, y entonces decía, bueno, algo habrá hecho, por algo se lo habrán llevado, ¿no? Como justificando el hecho de que lo hicieran desaparecer. Sí, muchos Y dicen eso. claro, pero en realidad, cuando realmente se hace público en forma masiva todo lo que había ocurrido fue en el gobierno de Alfonsín, cuando se hizo la investigación esta de Nunca Más. Alfonsín forma una comisión, digamos, y bueno, eso se le dio mucha difusión y fue muy público, y ahí la gente tomó conciencia. Pero es el día de hoy que lo siguen negando, o sea, hay un sector muy grande de la sociedad que lo sigue negando, ¿no? Sí. Sin ir más lejos, te doy un ejemplo. Ayer llegó a 30.000 muertos de COVID, y hay Ay, muchos, no, a Feynman va a nombrar. y hay muchos periodistas que dicen estos son 30.000 de verdad, no como los otros. O Sí, sea, y en realidad, si vos te pones a pensar, ¿qué importa si fueron 30.000 o 1.000? Sí, ¿Cierto? no Son importa. personas, Después, son no, personas no. que sin juicio, sin nada, fueron, los mataron y le hicieron desaparecer. Y encima le robaron los hijos, y encima, y encima, y encima. Y encima le robaron los bienes y las cosas, porque cuando iban a buscarlos, se llevaban todo lo que estaba en la casa, se lo repartían entre ellos. Si tenían Sí, propiedades, las propiedades se las repartieron entre ellos. sí, yo tengo una señora que es como mi abuela de corazón, que ella también sufrió y entró a su casa sí, de noche y sacaron todo lo que es el suelo a su marido, la ataron a ella, querían secuestrar a sus hijos, la pasó muy mal y mucha gente es feo escuchar hasta el día de hoy, 2020, que lo niegan o que dicen, no, pero algo hizo o burlan el tema del COVID con esto, que son dos cosas distintas y que uno, no importa si fue una víctima, o sea, es un ser humano, importa esa persona. Claro, o sea, por no te discutir si fueron 30.000 o no 30.000. Obviamente que ese número se llegó por alguna razón, las organizaciones llegaron a ese número por alguna razón, pero no es el tema de discusión, ¿viste? Bueno, y yo lo que te decía, digamos, de lo que pasaba en ese entonces, donde realmente se le transmitía a la sociedad que la situación era insostenible para prepararla para el golpe que iba a venir, con lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? En este momento vos prendés la televisión y te parece que estamos viviendo en un caos tremendo, que nos vamos a morir todos mañana mismo, ¿viste? Y que algo va a tener que pasar algo, pues si no... Y la realidad cuando vos te salís de todo eso y te pones a mirar alrededor tuyo, y obviamente que estamos mal, porque venimos de 4 años espantosos, venimos de tratar de levantar la economía y nos agarra la pandemia esta, ¿viste? El país está totalmente endeudado, hay problemas, pero los problemas son problemas son problemas que se pueden trabajar y que se pueden solucionar y que de a poco podemos llegar a salir. No es una situación terminal. Sin embargo, vos mirás la tele y parece, viste, que todo fuese un caos. Y Y bueno, hay algo exageran. parecido, y eso te sirve para saber más o menos lo que pasaba en aquel entonces. Porque en aquel entonces, si bien, obviamente que sí, que había muchos más problemas que ahora, pero, pero la situación era una situación así, de tipo destituyente, digamos, que el gobierno se tenía que ir y que tenía que venir otra cosa. Y faltaban escasos 6 meses para las elecciones. Entonces no era que, viste, que sí o sí tenía que haber un golpe de Estado. Se podría haber esperado los 6 meses y volver a votar, ¿no es cierto? Si a vos no, Claro.
Aparte, en la Argentina ya había 400 centros clandestinos de detención Claro. preparados justamente antes del 24, Pero preparados claro, para ejecutar todo este plan sistemático, ¿no? pero claro, fue un plan sistemático, o sea, no es que fue una cosa... En Zárate es impresionante la cantidad de centros clandestinos de detención. Sí. O sea, tenemos 100 desaparecidos, bueno, y después los sobrevivientes declarados, porque como decía Oriana, muchos que no han declarado, porque por ahí, no sé, su secuestro ha sido, por diferentes motivos no han declarado. Claro, sí, sí. Sí, bueno, eso es lo mismo que los nietos, ¿viste? Los nietos se encuentran aquellos nietos que quieren encontrarse. ¿Y cuánto habrá que no quieren encontrarse o que tuvieron una historia distinta o que le ha pasado algo? Y Sí, bueno, los relatos. En Zárate, de hecho, hay jóvenes que bueno, cuya identidad no es la... claro. Y claro, pero digamos, como es una decisión personal, Sí, hay hay mucha muchos gente que... factores. Pero es verdad lo que vos decís, digamos, o sea, lo Hay importante... apropiadores, digo, ¿no? Hay Sí, apropiadores sí, que deben estar en la justicia. claro. Y bueno, sí. Y lo que dice Dan es en realidad el meollo de la cuestión. Y el meollo es que, ¿por qué son crímenes de lesa humanidad? Y bueno, porque es un plan sistemático. O sea, no es que acá en Zárate metieron cana gente, no. Fue un plan sistemático en todo el país, te diría más, en toda la región. No podría Toda la decir, región, claro. porque forma parte de un plan global, el plan Cóndor. Como ahora también hay un plan global, es distinto, pero Seguro. también hay un plan global. ¿Alguna vez allanaron tu casa? No, no, por suerte no. No, no, pero una vez, mira, tengo una anécdota con eso. Yo, al lado de la casa de mi abuela vivían unos militantes y bueno, un día fueron y allanaron ahí, ¿viste? Entonces, ahí con mi abuela vivía mi prima Analía Punturiero, que ahora canta, es cantante, cantora. Y volvía de la escuela 23 y cuando llega a la esquina, estaban los milicos, no lo dejaron pasar. Y entonces, pero yo vivo ahí, y dice, no, no se puede pasar. Una nena de la escuela primaria, ¿no? Y entonces pasa mi suegra, la que después fue mi suegra, digamos, ¿no? En ese entonces todavía no era mi suegra. Caminando por ahí y la ve llorando, una nena llorando, ¿no? Y le dice, ¿qué pasa? No, dice que yo quiero ir a mi casa y no puedo entrar. Y entonces se la lleva a la casa de ella, ¿viste? Y después se contacta con la familia en el momento en que se pudo volver, ¿viste? Bueno, esa casa la desintegraron. La desintegraron. Tremendo, ¿viste? Y después, bueno, hacían eso con barrios enteros, ¿no? A mí no me tocó nunca, pero bueno, nosotros por las dudas, yo vivía ahí donde vive Lisa ahora, con mi mamá solo, los dos vivíamos. Y bueno, a enterrar libros. Hicimos un pozo en el fondo, que había un fondo grande, donde ahora es la casa de ellos. Era todo un fondo grande, de 50 metros, y ahí hicimos pozo. Y enterré los libros que yo pensaba que podrían llegar a cuestionar, pero no sabías en realidad que podían cuestionar. Dicen que había un libro llamado La Cuba Electrolítica y la habían prohibido, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Y algún amigo perdiste a causa de la dictadura? ¿Amigo, familiar? Sí, bueno, es ese que ya te mencioné. Y después tengo amigos que fueron presos en el periodo antes del 76 y que terminaron en cárceles. Esos no pudieron ser desaparecidos porque habían sido legalizados, por así decirlo, entre comillas. Así que cuando vino la dictadura le dieron la opción de irse a otro país. Y a través de Amnistía Internacional y ese tipo de cosas, lograron irse. Algunos fueron a México y otro se fue a Canadá. Y vive allá todavía en Canadá, no volvió nunca.
Mira. ¿De quién estás hablando? De Beto Lali. Beto Lali. Beto, Sí, sí, Beto Lali. sí, sí. Y bueno, y otros sí desaparecieron los demás. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ori, dale, Ori, sí. A ver, Escuchamos. Oriana. Levantó la mano. ¿Qué sentiste? Sí. ¿Qué sentiste vos al momento de enterarte de que tus amigos se convirtieron en detenidos? Miedo, mucho miedo. Mucho miedo porque cuanto más cerca de uno estaba, más posibilidad habría que llegaran a uno, ¿no? Vos imaginate que yo, cuando estábamos en Amanecer, me puse de novio con una chica que se llamaba Rosita Hernández. Y ella era muy inquieta, sí, andaba mucho, ¿viste? En todo lo que sean cosas sociales. Yo, como estaba más enfocado en la música, y ella iba a dar clases, apoyo escolar a chicos en un ateneo. En esa época se utilizaba abrir ateneos, que eran como centros culturales donde había libros, había profesores que daban apoyo escolar, o San Martín. ¿Eh? El Ateneo San Martín. El Ateneo San Martín, claro, que estaban ahí en Villangos, ¿no? Claro. Sí, sí. Y bueno, y entonces empecé a ir ahí, y bueno, yo no tenía ninguna profesión muy fácil de enseñar, porque yo, ¿viste? Más que algún apoyo de química, lo que fuera, pero iba ahí. Bueno, todos los que dirigían ese Ateneo, todos desaparecieron. Así que lo que te daba era miedo, mucho miedo. Porque vos decís, bueno, imagínate que uno sabía que si se lo llevaban lo iban a torturar y que le iban a pedir nombres y cosas así. Entonces, la verdad que lo que daba era el terror de que en una mesa de tortura saliera tu nombre por alguna razón. Yo no milité, porque bueno, a mí me salvó la música en realidad, porque estábamos tan estupidizados con la música que no estupidizados en el sentido de que desconociéramos la realidad, sino que nos demandaba mucho y nos parecía que la función nuestra social era esa, ser música, no militar. Pero sí estaba con gente y estaba a favor de un montón de causas y cosas. Y tengo una pregunta. Leí que estuviste viviendo en Los Ángeles. ¿En dónde? ¿Cómo surgió esa idea? Que leí que estuviste viviendo un tiempo en Los Ángeles. ¿Cómo fue tu idea? ¿Cómo surgió eso? Bueno, eso fue ¿viste este muchacho del que yo te hablo, con el que fundamos Delta de Dirac, otro ingeniero? Sí. Él ya tenía ese plan, él quería estudiar ingeniería, recibirse, juntar un poco de dinero e irse a vivir a Estados Unidos. Y lo hizo. Y yo no, la verdad que nunca no era ese mi plan. Pero en el 83, cuando volvemos a la democracia, digamos, yo trabajaba en la central nuclear de Atucha. Era un buen trabajo, la verdad. Y comienza el gobierno de Alfonsín con mucho entusiasmo, la verdad, porque la verdad tendrían ustedes que escuchar a Alfonsín hablar en su campaña. Era un tipo realmente, no sé, decía un montón de cosas que a uno le llamaba la atención y lo entusiasmaban. Así que, bueno, con gran entusiasmo, pero bueno, Alfonsín en realidad no pudo hacer lo que se podía por varias razones. En primer lugar, porque el aparato militar todavía no estaba del todo desmantelado, primeramente. Pero más que nada era porque el establishment económico que venía acostumbrado de las políticas neoliberales de la dictadura no se bancaba un cambio de política económica, ¿viste? Y entonces
lo presionaron muchísimo, sobre todo al final, le generaron hiperinflaciones, hasta que se tuvo que ir. Bueno, en ese periodo de hiperinflación, y bueno, y una de las cosas que hizo él, para poder salir adelante en algunas cosas, fue haciendo concesiones. Entonces, por ejemplo, hubo levantamiento militar, hizo concesión con los militares. Hubo levantamientos económicos, hizo concesiones con los grupos económicos. Y yo como empleado del Estado, que era en aquel entonces, o sea, mi sueldo quedó congelado y nos agarró una hiperinflación y estábamos realmente muy mal, económicamente y moralmente, porque la verdad que nos daba la impresión de que realmente el país no se podía hacer nada, ¿viste? Porque estábamos agarrados de pies y manos. Era también, haciendo parangón, un momento parecido a porque Alfonsín también recibe una deuda externa muy grande y muy complicada. Una de las cosas buenas que tuvo Alfonsín fue, por ejemplo, intentar hacer un club de deudores de Latinoamérica. Y lamentablemente no se pudo porque los otros presidentes de Latinoamérica, muy vinculados con Estados Unidos y todo eso, no le dieron gran bola, pero eso hubiese sido una especie de Parlasur, digamos, económico, ¿no? Donde todos pudiéramos negociar la deuda externa como un grupo y no como países aislados. Bueno, eso no se puede hacer. Bueno, la cuestión es que sobre fines de los 80, mi situación personal no era muy buena. Y mi amigo de allá me mandaba avisos de los diarios, ¿viste? Mirá, piden químico, piden químico, piden químico. Y bueno, nosotros no teníamos hijos con mi esposa todavía, así que decidimos ir. Y fuimos, y bueno, nos instalamos ahí, primero en la casa de este amigo, después alquilamos un departamento, y estuve trabajando un año ahí como químico. Me reencontré con mi amigo, hicimos unas cuantas canciones ahí, tocábamos música. Me reencontré con otros amigos de Amanecer que también estaban viviendo allá, ya de hacía muchos años. Y después fue una época difícil esa para todo lo que sea inmigración, porque era la época de Reagan, el presidente Reagan, que cortó todo lo que fue inmigración. Entonces, como a mí no me interesaba ir como un ilegal para trabajar de lavacopa, yo quería ir y poder trabajar de químico. Entonces, o de músico, de último. Y entonces, bueno, esos papeles no salieron y finalmente me volví para acá. Claro. Pero bueno, esa es la experiencia, ¿no? Una experiencia de tipo personal, no tiene nada que ver con nada. Rubén, Claro. Rubén, la verdad que podrías dar clase también, ¿eh? Me gusta la clase. Yo, en mi trabajo último... Soy profesor. En mi trabajo último, que fue en Eastman, ahí era entrenador de varias cosas, digamos, de resolución de problemas, de varias. Como digamos, es algo que me gusta, dar presentaciones, ese tipo de cosas. No, se nota. Es como que me encontraron esa beta y me mandaron a entrenarme en cosas para dar cursos. Y me gustaba más eso que el trabajar Porque a mí el trabajo de laboratorio me gusta, pero me gusta trabajar yo en el laboratorio, no el trabajo de supervisión porque es muy burocrático. Claro. Y en cambio el de por ahí dar clases, eso es... Lindo. Y bueno, podés dar clases en el FINES. No, ya soy viejo. No. Ya estoy jubilado. Algunas horitas por placer. Podría ser. ¿Por qué no? Sí, sí. Bueno, Rubén, 1.000.000 de gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Bueno, espero. Muchas gracias. Espero que les haya servido, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Una experiencia personal, no es nada. No, Después pero... vamos a pedir algunas fotos por ahí. Bueno. No, que lo que yo digo es No que, sé. bueno, no sé, se corta el audio, está como medio raro el audio. Bueno, lo importante es esto, Ahí te escucho. Sí, de que se transmita la experiencia de cada uno de los entrevistados y los chicos, bueno, puedan ver esto, la importancia de, como dice Dani, de conocer un poco la historia reciente para poder también entender el presente, ¿no? Y el futuro, saber cómo funcionan las cosas para... Es que realmente, Exactamente.
para alguien que vivió tanto como yo ya, la verdad ver tantas historias repetidas y tantos de nosotros que caen en las mismas trampas todo el tiempo, es un poquito decepcionante, porque es una lástima realmente, porque nosotros podríamos salir adelante si nos sacáramos de encima todo eso, ¿viste? Esas cosas que nos meten de afuera y que nos liquidan. Pero bueno. Yo creo que, digamos, ya yendo un poquito más, delirándose un poquito más, ¿no? El destino de esta región la definió Inglaterra en el siglo XVIII, ¿viste? Dijo qué era lo que tenía que hacer cada región en el mundo. Y aunque parezca mentira, porque en realidad es evidente que no era Inglaterra, eran los grandes poderes del mundo, digamos, ¿no? Y esos grandes poderes del mundo que estaban en el siglo XVII, XVIII, siguen estando ahora y siguen teniendo la misma idea. Y nosotros, la única forma de poder salir de esto es creer en nosotros como país, en nosotros como personas, en que realmente podemos salir de esto. En que realmente, si nosotros en algún momento nos pusiéramos de acuerdo y digamos, dejémonos de hinchar las pelotas de comprar dólares, dejemos de hinchar las pelotas de todos querer sacar una foto en la Torre Eiffel, dejémonos de hinchar las pelotas con tantas boludeces, ¿viste? Y realmente nos diéramos cuenta de las cosas que podemos hacer como país nosotros solos, ¿no? Sacándonos de encima, digamos, pero bueno, también es cierto que hay poderes y cosas que son fuertes y en las que hay que rebelarse y hay que tratar de no caer en la trampa que nos tienden, ¿viste? Todo el tiempo nos están tendiendo trampas, todo el tiempo. Y más si te pones a mirar la televisión. Así que bueno. Bueno, Rubén. Eso es un poco. Un gusto. Totalmente. No, gracias por ese mensaje esperanza. Es que realmente es así, digamos. O sea, nosotros, vos fíjense cómo de todo el tiempo el poder te está diciendo que no se puede hacer ningún cambio, que no puede porque tenemos mucha deuda, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro. Y en realidad nos hacen perder la autoestima como país, digamos. Es eso. Y en realidad, si todos tiráramos para el mismo lado, saldría todo. Bueno, gracias a todos. Y a todas. Bueno, gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, un beso grande. Y nos estamos viendo. Gracias. Adiós. Bueno. Adiós. Adiós. Chao.